Bueno, para este proyecto nos correspondió el mecanismo de Frey. Mi grupo está conformado por Santiago Colmenares, Juan Ríos, Mario Bermúdez y David Bermúdez. En la solución de este mecanismo se calcularon principalmente las velocidades y aceleraciones del sistema, donde se tuvo en cuenta el movimiento curvilíneo uniforme y el movimiento curvilíneo uniformemente acelerado. Posteriormente se usó también las aceleraciones de Coriolis y los teoremas de Kurzbach-Grubler y Grashof. Bueno, para esta parte de diseño y análisis de movimiento por medio de SolidWorks, nos apoyamos en el criterio de Grashof, el cual pues nos menciona y nos dice que un mecanismo de 4 barras que cuenta con por lo menos una articulación o un eslabón que permite hacer una revolución completa, está dado por la condición de que si la suma del eslabón más corto, es decir, el que permite la revolución completa, y el eslabón más largo, es igual o menor a la sumatoria de los otros dos eslabones. Pues basándonos en esto, procedimos pues a, a jugar con las longitudes de los eslabones para obtener un conjunto de eslabones que nos permitieran realizar un movimiento más óptimo en este y logrando un equilibrio mejor. Y también cabe resaltar que para que este mecanismo tenga como un funcionamiento, como ya dije, óptimo, ambos marcos, los eslabones, el conjunto de pares de eslabones de ambos marcos tienen que tener un desfase de 180 grados como mínimo, para poder funcionar. Aquí como se puede observar, eh, esto lo que permite, en otras palabras, es darle cierta estabilidad al mecanismo. Como se puede observar en este punto, estas dos patas están en contacto con la superficie, y esta también, lo que en otras palabras quiere mencionar que el mecanismo no se va a tropezar ni se va a ir de lado. Aquí para el análisis de movimiento, como se puede observar, ahí pues en una entrada de movimiento angular que está en esta barra y en esta otra barra, eh, transfiere su movimiento angular a estos otros dos, a estos eslabones de rotación, permitiendo así transferir el movimiento a estas patas, y nos da como resultado un- una salida. Por otro lado, como mencionará enseguida mi compañero, al jugar con estas distancias, habría que cambiar o reconsiderar todas las distancias del resto del mecanismo. En otras palabras, al modificar esta distancia al hacerla más larga, lo que se va a tener en este caso, claramente sin modificarla mucho más larga dentro de un margen de error, se va a tener una superficie de contacto con el suelo mucho mayor o mucho menor en caso de ser disminuida. Para este caso, eh, es el eslabón que permite la revolución completa. Cuando es más corto, el paso va a ser más pequeño, y cuando es más largo va a ser el paso más largo. Claro que si se vuelve mucho más largo, lo que va a hacer el mecanismo es trancarse y no va a permitir el movimiento. Aquí podemos continuar viendo cómo ahí está como su perfecto movimiento. Por otro lado, tenemos la parte de los planos, en donde pues las medidas que escogimos aquí es, entre otras cosas, es estas dos que están aquí, estas cuatro pues, tienen una medida de 88 milímetros de extremo a extremo, y de orificio a orificio de 40 milímetros. Eh, la, la que actúa como balancín, que es la de los extremos de todo el mecanismo, tiene 48 milímetros, y de orificio a orificio 40 milímetros. La de revolución completa, que sería únicamente de este extremo a la mitad, tiene 12.5 milímetros, que sería como el radio de revolución. Este simplemente es la unión que une los dos marcos. Este es el pie. El pie tiene 88 milímetros, al igual que las dos de en medio.
y de orificio a orificio tiene 40 milímetros. Este buje lo único que hace es unir estas dos piezas, esta y esta, con esta para que no tenga como un juego ahí y mantenga el equilibrio, y esta va a ser nuestra tierra o la base del mecanismo en general. Como resultado, pues se tiene este, en donde pues primero hicimos un prototipo 1, en el que íbamos a verificar los fallos y en que iba a necesitar como una mejora. Este es el prototipo final, el que se utilizó como para los cálculos y demás. Aquí donde nos podemos ver, como ya mencioné anteriormente, los marcos derecho e izquierdo deben tener un desfase de 180 grados. Aquí podemos ver más del finalizado. Aquí ya tenemos el montaje final, donde pues este se ve que tiene un encoder incremental de tipo herradura con un disco de 20, de 20 perforaciones. Este para medir las revoluciones por minuto y los radianes que serán, que serán mostrados en el display. Este cuenta con dos motores, es decir, cada marco cuenta con su motor independiente controlados por medio de un puente H, todo configurado a través de un Arduino, y un sensor ultrasónico para evitar que el mecanismo choque y sufra daños. Este está seteado para detenerse o detener los motores cuando detecta una distancia de un obstáculo menor a 10 centímetros. Aquí tenemos pues el mecanismo ya en pie, y aquí tenemos pues como una muestra de las revoluciones por minuto que tiene los marcos, es decir, 76 revoluciones, y pues convirtiéndolo a radianes sería aproximadamente 7.8 radianes, 7.9 radianes por segundo. Y ya, eso sería todo. Bueno, a continuación yo les voy a presentar lo que el análisis de movimiento para complementar lo que dijo mi compañero. Como se puede observar en pantalla, estas fueron las medidas óptimas que generamos para que el movimiento del robot tenga un buen funcionamiento. Se puede observar que es simétrico el movimiento respecto a al eslabón de entrada y también los eslabones que generan contacto con el suelo. Este sistema que se observa también, variamos el eslabón de entrada, lo reducimos y como se puede observar, el paso es más corto. Puede que funcione, sin embargo, es consecuente que no va a garantizar que se genere un alcance respecto al paso que esté dando. Entonces puede moverse muy lento o no moverse. Este ya es un caso crítico también en donde se alarga el eslabón de entrada, como se puede observar, y el paso es muy largo. Entonces en este puede generar inestabilidad y el momento de inercia más el peso del robot puede hacer que pues se vuelque. Eh, para este caso acortamos los eslabones que están unidos al marco de referencia. Y si los acortamos, el paso, aunque es muy corto, es bastante alto. Sin embargo, esta geometría no se puede dar porque, pues, como se puede observar en la simulación, se pierden los demás eslabones. Quiere decir que no nos sirve, es un punto muy crítico. En este los alargamos y pues se puede observar que no hay simetría en el movimiento. Los contactos con el suelo generan diferentes trazos que no son simétricos, por así decirlo, y no es óptimo. Puede que ande, puede que camine el robot, sin embargo no garantiza nada. Ahora bien, voy a presentar rápidamente lo que son las ecuaciones. Empezamos con las velocidades cinemáticas de cuerpo rígido. Las empezamos a calcular por junta o nodo, puntualmente las velocidades tangenciales y a las velocidades que se comparten dos barras, por ejemplo la C, generamos sistema de ecuaciones para generar y despejar y encontrar las velocidades angulares de cada una de las barras del sistema. Así se hace para todo el sistema del robot
y solo se generan sistema de ecuaciones cuando las barras comparten cuando las juntas comparten dos barras. Así bien, pasamos a la aceleración de Coriolis, que es la ecuación que tengo aquí, y se genera lo mismo. El sistema de ecuaciones en las juntas que, que comparten dos barras y pues solo una ecuación a las juntas que no comparten. Como se puede observar, entonces se genera sistema de ecuaciones para encontrar las aceleraciones angulares y posterior las aceleraciones puntuales. Cabe recalcar que el sistema de entrada cuenta con un movimiento curvilíneo uniforme en donde tangencial la velocidad angular y la velocidad tangencial son constantes y solo hay aceleración normal. Y dentro del resto del sistema existe un movimiento curvilíneo acelerado, donde hay aceleraciones angulares y las magnitudes de aceleración normal y tangencial son diferentes. Ahora bien, se presentan los cálculos comparados con los de SolidWorks. Es de tener en cuenta que pues, se analizó 15, 30, 45, 60, 50 y 90 grados y se puede observar que pues, el SolidWorks, aunque se maximizaron los complementos y los ajustes para que diera lo más exacto posible, no se logró la magnitud deseada. Digamos, analizamos uno de 15, pero el SolidWorks botó uno más aproximado a 15.4. Sin embargo, las magnitudes, como se pueden observar, tanto de desplazamiento angular como de velocidad angular, son demasiado parecidas. Y los signos corresponden. Quiere decir que se realizó un buen trabajo respecto a la simulación y a los cálculos. Se observa aquí el ángulo de 30, el de 45, el de 50, el de 60 y el de 90. También se realizó la comparación de aceleraciones angulares. Igualmente para los ángulos ya mencionados y también dan muy parecidos, como se puede observar. Este es pues, un PDF, pero se realizó con Excel, en donde se obtienen o se ponen los ángulos correspondientes a cada barra. Se ponen las magnitudes tanto en componentes rectangulares como en módulo y se encuentran las velocidades tangenciales con las ecuaciones ya mostradas anteriormente en componentes rectangulares y aquí en su magnitud, tanto en RPMs como en radianes sobre segundo. Igualmente para las aceleraciones. Es para un ángulo de 15 grados, como se puede observar aquí en el SolidWorks, y este para uno de 30, 45 y 60. Y por último el de 90. Entonces, ahí quedan registradas. Por último se muestran las velocidades, las gráficas de velocidades. Estas se van a mostrar, son de las barras. Entonces, esta es la velocidad angular respecto al desplazamiento. Se puede ver que genera como el trazo que generan los eslabones, algunos, no todos. Y estas son las aceleraciones respecto al tiempo, aceleraciones angulares. Entonces, pues aquí estos picos es cuando el movimiento se genera, tanto como para dar el paso o como para devolverlo, para que el movimiento sea simétrico y entonces como se observa que hay dos patas que contactan el suelo y después solo lo hace una, entonces estas aceleraciones son respecto a que tiene que desacelerar y volver a acelerar para romper el momento de inercia de ese contacto y poder generar movimiento. Igualmente para las demás barras, prácticamente lo mismo. Es de tener en cuenta que las barras, como ya lo había mencionado, hay algunas que son simétricas y los datos puntuales son simétricos. Entonces todo el sistema es simétrico en sí. Entonces se observa la velocidad angular respecto al desplazamiento y aceleración tiempo. Esta es la barra de origen, entonces pues respecto al tiempo es, como se puede observar, es constante y la aceleración angular es cero. Y estas son las velocidades para las velocidades para los puntos, las juntas, entonces también son oscilatorios y es lo mismo acá. Estos puntos son los que los que contactan el suelo, entonces por ende tiene que volver a generar una velocidad y
asimismo disminuirla para poder generar el movimiento adecuado, siempre y cuando pues hay que tener en cuenta que tiene sus restricciones en el movimiento. No todos se pueden mover a 360 grados. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, a continuación, para explicarles el criterio de Kuchbach-Gruller, se parte de el número de eslabones, el número de juntas de orden inferior y juntas de orden superior. Para este caso, como se puede ver en el sistema, denotadas de color amarillo van a estar todos aquellos eslabones. Para este caso, entonces, por conteo, se tiene una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este eslabón de aquí corresponde a todo lo que es la tierra del sistema. Los de primer orden, las juntas de primer orden o de orden inferior, eh, son todas aquellas que unifican o enlazan los sistemas, por tanto, y según criterios solo se va a tener en cuenta la primera conectada a tierra, es decir, aquí se va a contar uno y 2, ya después va a ser 3, esta que está conectada a tierra que está detrás de este eslabón, es la 4, ya no se cuenta la tierra, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Están denotadas de color rojo las juntas de orden inferior. Las juntas de orden superior son las que tienen un ligero contacto en el sistema y para este caso no posee este tipo de juntas. Usando el criterio, se puede establecer que según la ecuación, que es que los grados de libertad va a ser 3 veces la multiplicación de 3 del número de juntas menos uno menos 2 veces el número de juntas inferiores menos las juntas superiores. Para este caso y para análisis de los cálculos, esto nos da el número de uno, cosa que es correcta ya que el sistema tiene nada más una única forma de movimiento que es de forma horizontal en avance y retroceso del sistema. Por tanto, pues estaría bien. Cabe resaltar que este tipo de diseños, este criterio de selección, eh, nos basamos como ya lo han mencionado pues mis compañeros anteriormente, en todo lo que son los modelos de Frey, de Michael Frey. En este caso, gracias a este criterio, sabemos que los grados de libertad coinciden correctamente con lo que queríamos analizar en el esquema de diseño, por tanto se encuentra de una forma que coincide con todo el sistema que hemos analizado hasta el momento. En cuanto a las referencias, se eligieron 10 referencias en inglés y 5 en otro idioma. Entonces, cada referencia tiene su respectivo resumen, el problema que trata el artículo, los recursos experimentales, la metodología usada para resolver el problema, los resultados principales eh, y conclusiones, las importantes, lo que se obtuvo principalmente del texto, los comentarios y los comentarios de grupo. Entonces, pues estas referencias ayudaron a la resolución de los problemas presentados para realizar el robot, los cálculos correspondientes, incluso qué materiales iban a usar en el momento de la fabricación. Y pues respecto a todo esto, se llegó a la conclusión que la mejor opción para esto era la impresora 3D, debido a que se miró la opción de trabajarlo en madera. Sin embargo, pues debido a estas referencias, se vio que la madera tenía una fricción bastante grande al momento de moverse y pues en algunos casos quedaba trabada. Entonces, pues esto es todo.